Amén. Bueno, damos gracias a Dios también en esta mañana por la meditación de su palabra. Tratamos aquí, hacemos lo posible para llegar de la mejor forma a sus hogares. Y queremos, a través de los medios que tenemos, yo sé que en la iglesia aquí tenemos personas con muchos talentos, con muchas habilidades, solamente que en estos tiempos no pueden estar con nosotros por motivos que ya todos conocemos. Pero sí hay algunos que de alguna manera nos ayudan con consejitos, con indicaciones y todas estas cosas para hacer las cosas de la mejor manera. Así que yo le doy gracias a Dios por ellos y que también ustedes están desde su casa orando por nosotros para permitir que lo que hacemos salga de la mejor manera. Créanos que nosotros nos preparamos, trabajamos para que las cosas salgan de la mejor manera. Nuestro Dios lo merece así. Y cada uno de ustedes de la misma forma. Así que en esta mañana yo voy a compartir de pronto para poner en contexto algunos, ya llevamos yo creo que como unos 3 años donde estamos estudiando la Biblia libro por libro, ¿sí? Y damos gracias a Dios por esto porque ya llevamos un buen número de libros que hemos estudiado los días miércoles, algunos de ellos los domingos. Ustedes recordarán, César nos estuvo compartiendo sobre Apocalipsis, hemos hablado también de Job, hemos hablado en los domingos de algunos de esos libros. Pero el espacio mayor que hemos tenido para esto es los días miércoles. Los miércoles ahora estamos estudiando el libro de Judas. Estamos con Judas los días miércoles. Y hoy voy a dar comienzo a un nuevo libro también. Hoy vamos a hablar, y por algunos días, algunos domingos, acerca del libro de Proverbios. El tema o el invitado especial en esta hora es el libro de Proverbios. Él es el invitado especial para compartir con nosotros. Proverbios. Yo sé que de alguna manera todos hemos llegado en algún momento de nuestra vida a leer textos de ahí de ese libro. Y son textos muy especiales. Pero en este momento voy a primero hacer una introducción que no es solamente, ustedes dirán, va a ser una introducción muy larga, pero no es solamente para el tema de esta mañana, sino para introducir lo que vamos a hacer en adelante con el libro de Proverbios. Algunos se gozarán al escuchar esto y disfrutarán. Para otros seguramente no va a ser tan edificante. Yo les animo y les invito a todos para que vean esto como algo, una herramienta especial que Dios nos pone en nuestras manos para ser sabios, y ustedes entenderán por qué estoy hablando de esa palabra, ser sabios en el momento de estudiar la palabra de Dios. Les invito a esto. Pensemos que esto nos va a servir mucho, ¿sí? Y quiero decir algo también aquí, los miércoles. Algunos hermanos me han escrito de los que están con nosotros y me dicen, ¿cómo está el profe Cuchilla? ¿Sí? Porque soy un poquito estricto con preguntas y respuestas. Yo sé que todos tenemos una forma de ser diferente, una personalidad diferente, unos toleramos más o toleran más, otros menos, ¿sí? Pero también entre todo eso, a mí me llama la atención cuando estamos en un estudio bíblico y se hace una pregunta y una persona responde algo que nada tiene que ver con el texto bíblico. Pero el que está adelante, que está dirigiendo, de una manera muy amable, muy cordial y todas esas cosas, y por complacerse con el que responde dice, muy bien, excelente respuesta. Eso es un tema muy diplomático para manejar las cosas, ¿no? Pero en verdad que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, ¿sí? Y a veces somos muy folclóricos en el estudio de la palabra de Dios. A veces leemos un pasaje y vamos de inmediato a la interpretación. Decimos de una vez, no, el Señor nos está diciendo esto y esto y esto, alejados de la realidad. Eso es uno de los problemas que tenemos siempre. La iglesia cristiana se conoce como muy folclórica en el tema de la interpretación de las escrituras, ¿sí?
Y yo creo que debemos ponerle un poco seriedad a eso, porque de la interpretación que nosotros hacemos, indudablemente que está la aplicación que hacemos de eso en nosotros. Y una de las razones por las cuales no hacemos aplicaciones correctas en nuestra vida es porque no hacemos buenas interpretaciones, ¿sí? Entonces, para nosotros coger el texto bíblico y aplicarlo a nuestras vidas, aplicarlo al contexto donde estamos, es necesario entender con claridad lo que el texto nos está diciendo, lo que está diciendo el pasaje de la palabra de Dios. Por eso cuando comencé en esta mañana la transmisión, o cuando comenzamos la transmisión, puse un énfasis fuerte en Nehemías capítulo 8, el versículo 8, Nehemías 8 y 8, donde miren que aún eso está aquí en la palabra de Dios. Miren cómo dice ese pasaje de Nehemías 8, 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren, yo no estoy diciendo cosas que están fuera de las escrituras. Si alguno en esta mañana me va a decir, el pastor hoy predicó un mensaje que nada tiene que ver con la Biblia, no es cierto, ¿sí? Yo estoy respaldado por la palabra de Dios. Y por eso invito a mis hermanos y todos los que me escuchan en esta mañana, es muy bueno poner nuestros 5 sentidos en lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Porque solamente cuando nosotros entendemos lo que está pasando allí, tenemos oportunidad de practicarlo, de vivirlo. No es solamente tener ese contenido aquí en la cabeza, sino cómo ese contenido nos lleva a un cambio en nuestra manera de vivir. Cómo ese contenido nos lleva a hacer cambios en costumbres, en comportamientos que tenemos que no son adecuados a las escrituras. Entonces, por eso es mi interés en esta mañana. Y ahora ustedes dirán, ¿y por qué escoge un libro como estos? Hombre, voy a decirlo ahorita como un anticipo, pero voy a repetirlo más adelante. Para mí, el texto favorito, y yo diría el texto principal del libro de Proverbios está en Proverbios 1:7, ¿sí? Que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso dice el pasaje, ¿sí? Entonces, por eso estoy hablando como estoy hablando en este momento, ¿sí? La palabra de Dios nos lleva a eso, nos da sabiduría. Y si nosotros somos sabios, debemos entender lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? El miércoles, cuando comenzamos también en los miércoles hablando del libro de Judas, mandé un mensajito a los que hacen parte del grupo de los miércoles y los animaba diciéndoles, miren, no tengan miedo a meterse en un libro como estos, ¿sí? Vamos a estudiarlo, vamos a hacer algunas preguntas, pero no va a ser ninguna pregunta que vaya a acorcharlos o con propósito de que conozcan mucha teología, mucha Biblia y nada de eso. No, las preguntas todas están basadas en el libro mismo, que es cortico, son 25 versículos. Un solo capítulo, 25 versículos. Y yo les escribía diciéndoles y les dije algo especial. Todo el que tenga 4 dedos de frente tiene capacidad para entrar a conocer las escrituras. Mídase la frente en esta mañana a ver si le alcanzan los 4 dedos. Yo creo que le sobra, ¿cierto? Tiene más que eso. Entonces, si Dios nos da una capacidad para pensar y razonar, podemos entrar a conocer las escrituras con sabiduría. Entonces, esa es mi preocupación y mi interés en esta mañana de trabajar en un tema como estos. Entonces, eso es algo que hace parte de la introducción. Pero quiero ir un poquitico más allá, ¿sí? El título de mi mensaje, de la serie de mensajes que voy a empezar, por eso otra vez van a distinguir cada mensaje con parte 1, parte 2, parte 3, porque el título general del tema que estamos tratando tiene que ver con esto, sabiduría de lo alto. Yo no di el nombre que tiene el mismo libro como Proverbios, sino tomé este nombre, sabiduría de lo alto. Así que cuando ustedes estén buscando por ahí en YouTube y en Facebook que quieren repetir o ver o que alguien conozca este mensaje, búsquelo por ahí. Sabiduría de lo alto. Parte 1 es la que vamos a compartir en esta mañana, ¿sí? A manera de introducción, otra vez decía, no solamente del tema de hoy, sino de todo lo que vamos a hacer estos domingos. A manera de introducción, les invito para que los 5 sentidos estén puestos en usted.
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo creo que puedo hacer un cambio a este versículo sin ningún temor de que Dios me va a juzgar, que Dios me va a castigar, ¿sí? Yo puedo decir, y leían en el libro de Proverbios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿sí? Entonces, aunque la palabra de Dios dice que no le debemos añadir ni una tilde ni una jota, ¿sí? No estamos cambiando lo que dice, solamente que en este caso el estudio es de Proverbios. Entonces podemos decir, leían en el libro de Proverbios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿sí? Entonces, esto a manera de introducción. Entonces, siguiendo con esta introducción, arranco por este lado que es una parte más técnica. Esto que les voy a compartir aquí. Cuando un autor de un escritor bíblico o cualquier otro escritor, no solamente hablemos de un escritor bíblico, hablamos de cualquier escritor, ¿sí? Cualquier escritor, un autor determinado, se sienta a escribir un libro, debe pensar de una manera explícita o implícita en tres elementos bien importantes, ¿sí? Tres elementos bien importantes. Ahorita voy a hablar un poquitico más de ese nombre, ¿sí? Pero siempre que una persona quiere escribir un libro, tiene que pensar en estos elementos. Si no piensa en eso, y como estoy diciendo aquí, implícita o explícitamente, estas dos palabras implican, implícita quiere decir que, explícitamente quiere decir que el autor está hablando con claridad cuál es el propósito de su libro. Está diciendo, yo quiero escribir un libro acerca del fútbol porque me doy cuenta que el fútbol colombiano está siendo hoy muy rebajado y empieza a argumentar. Y dice, por eso quiero escribir un libro del fútbol donde enseño algunas técnicas o algunas jugadas especiales y entonces está hablando de una manera explícita cuál es el propósito de su libro, ¿sí? Pero también puede que el escritor no diga, yo quiero escribir por esto y esto y esto, pero entre líneas se lee lo que el autor está diciendo o lo que el autor quiere lograr a través de su escrito. Entre líneas. Por eso cuando estoy escribiendo esta frasecita aquí, cuando un autor determinado se sienta a escribir un libro, pensar explícita o implícitamente en tres factores que los llamaremos componentes de un libro. Así llamaremos estos tres elementos. Componentes de un libro. Así se llama. ¿Sí? Estos son los tres elementos que el autor debe pensar. Un escritor bíblico no difiere de otros en ese sentido. ¿Sí? Veamos detenidamente cuáles son esos tres componentes. Si hablamos de un autor secular que piensa en esos tres elementos, en esos componentes, yo creo que cuando estamos hablando de las escrituras no hay diferencia en esto. Y es más, yo creo que el autor bíblico es mucho más ordenado, porque el autor bíblico está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Yo no estoy hablando ahora de nuevos autores que escriben libros. Yo estoy hablando de los que ya registraron la palabra de Dios, porque la inspiración fue única. Si usted va a una librería, cualquiera que sea, y dice, mire, yo quiero encontrar un libro diferente a la Biblia, pero que sea del mismo autor, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, porque ese libro es único, único. Usted no puede buscar otro libro inspirado por Dios, ¿sí? O del mismo autor, porque ese libro es único, no hay más, es único. El canon bíblico se cerró. Dios hoy en día también obra dándonos sabiduría a algunos escritores para escribir también. Pero ningún libro que se escriba hoy en día del pastor, del evangelista, de la persona más prestigiosa, más espiritual de este mundo, está al nivel de la palabra de Dios. Porque la Biblia es única, única. Y eso lo podemos asegurar, ¿sí? Por eso usted no va a encontrar otro libro del mismo autor. La Biblia es única. Ellos han sido inspirados por el Espíritu de Dios para registrar lo que se tenía que registrar, ¿sí? A mí me llama la atención cuando Pedro escribe, ¿sí? Y cuando habla también aparece en los evangelios. Pedro tenía una suegra, porque la Biblia lo dice, ¿no?
Pedro tenía una suegra. El que es considerado como la piedra principal para algunos, no para nosotros la piedra principal es Jesús. Pero el que es considerado como el supremo de la iglesia, Pedro, tenía suegra. Él tenía suegra. Pero Pedro no se pone a escribir acerca de la suegra porque no era el tema de interés, ¿sí? Pedro escribe de temas para él mucho más interesantes y que tiene que ver con todos nosotros y con toda la humanidad a través de los tiempos. Eso es inspiración. Dios le dio lo que él necesitaba conocer para ser entregado. Así a cada uno de los escritores bíblicos. Dios le entregó justo lo que nosotros conociéramos. Por eso un escritor bíblico no difiere de otros. Y por eso entonces veamos detenidamente cuáles son esos tres componentes de los cuales yo quiero hablar. Y aquí vamos con ellos. El primer componente del cual nosotros tenemos que tener en cuenta, que cada autor piensa, es lo que llamamos un propósito. El propósito, ¿sí? Y esto debe ser claro, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que el autor tiene al compartir este libro o esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Aún nosotros, y más adelante voy a mencionar sobre eso, ¿sí? Pero aún nosotros cuando estamos dando un mensaje, siempre tiene que haber un propósito. El propósito no es por una persona, porque si se trata de una persona, yo como pastor mejor llamo a la persona y le hablo directamente a ella. Pero desde aquí, de estos medios y todo eso hablamos porque consideramos que es de interés para todos los que nos están escuchando. Pero cuando hablamos del propósito como uno de los componentes del libro, se hace uno una pregunta, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero escribir? ¿Sí? Noten que el propósito siempre viene hacia el futuro, ¿no? Yo estoy escribiendo y ¿qué quiero lograr con eso? Eso es el propósito. El propósito siempre nos lleva a esa pregunta, ¿para qué? Y quiero aquí hacer una pausa también. Muchas personas hoy en día escriben para hacer plata. Ese es el grande dilema que hoy tenemos, ¿no? Muchos piensan, este va a ser un libro que va a ser bien vendido, se va a vender mucho, yo voy a ganar mucho dinero con él, y ese es el propósito de muchos, ¿sí? Casi que diría que el propósito principal, porque también hablamos de un propósito principal y un propósito secundario. Pero para muchos seguramente es el tema del dinero, dinero. ¿Saben una cosa, mis amados amigos que me escuchan y hermanos? Yo descarto ese propósito de este libro, de la Biblia. Lo descarto. La Biblia nunca fue escrita para hacer plata. Que hay muchos sinvergüenzas que hoy hacen plata con la Biblia es otra cosa. Pero el propósito de la Biblia nunca fue hacer plata. Ya hablaba con un militar alto y hablándole, yo citándole la Biblia, me decía de que la Biblia era un libro escrito por cualquiera por ahí con el propósito de hacer plata. Y yo le decía, mire, perdóneme, y se lo digo con todo respeto, pero decir una cosa de esas es una de las ignorancias más grandes que puede haber, ¿sí? Cuando la Biblia fue registrada, no se necesitaban esos medios para conseguir plata. La situación económica en esos tiempos no era tan estrecha como hoy. Hoy en día nos cogemos de cualquier cosita para sacar recursos, para buscar recursos, que no siempre es malo, ¿no? No siempre es malo. Pero cuando se toma la Biblia con el propósito de hacer plata, sí es malo, ¿sí? Pero yo le decía a él eso, la Biblia fue escrita hace miles de años y en ese tiempo no había necesidad de hacer eso. Así que yo descarto el propósito de dinero de la Biblia. Eso no fue el propósito, ¿sí? Así que descartamos eso. Pero antes de hacer cualquier cosa, el autor va a pensar en el para qué de su libro. ¿Qué quiere conseguir a través de ese libro, de ese escrito? ¿Sí? Él quiere pensar cómo puede ser útil a través de lo que está escribiendo. Cómo puede llegar a cierto tipo de gente. Cada libro tiene su tema específico. Yo digo que la Biblia, y eso es una de las cosas que a diferencia de cualquier otro libro, la Biblia es un libro que llega a todo tipo de gente, a todo tipo de público, a todo tipo de profesión, porque la Biblia es única, no hay más. Entonces la palabra de Dios llega a todos nosotros y ese es uno de lo que Dios quiere hacer a través de ella, ¿no? Pero el autor se sienta a considerar eso. Él va a pensar en el para qué de su libro, ¿sí? Él
se va a hacer algunas preguntas bien importantes en el momento de escribir su libro. Las preguntas son: ¿qué meta tengo al escribir este libro? ¿Qué meta tengo al escribir ese libro? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Sí? Es una de las preguntas que él se hace. Otra pregunta es: ¿cuál mensaje quiero comunicar a mis lectores? ¿Cuál es el mensaje que quiero entregarles? ¿Sí? El que se sienta a escribir debe tener muy claro. Es más, muchas veces quien va a hacer un libro, lo primero que hace es bosquejar lo que quiere entregar. ¿Sí? Es posible que a medida que va avanzando en su libro vaya seleccionando elementos, ¿sí? Pero por lo menos el bosquejo, porque eso le dice hacia dónde quiere llegar con su libro, él le da las pautas, ¿sí? Y le permite saber claramente cuál es ese mensaje que quiere comunicar, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso no lo tenía Dios todo, perdónenme que utilice esta expresión, fríamente calculado cuando nos dio su palabra? ¿Ustedes creen que Dios utilizó personas e hizo cosas? Se me ocurre escribir esto, entonces voy a escribirlo, ¿sí? No, yo no creo que sea así. Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios tenía escogidos a sus siervos que iban a registrar palabra, ¿sí? Y ellos sabían lo que iban a comunicar también porque tenían la inspiración divina, ¿sí? En el propósito se puede decir que es el mensaje principal del autor. Así podemos decir. El mensaje principal del autor, eso es el propósito. Decíamos, ¿para qué? En el propósito está el mensaje principal del autor. ¿Sí? Eso lo debemos tener muy claro. Ahí el autor nos está describiendo hacia dónde quiere ir, qué quiere conseguir con su libro. Cada uno de los elementos que hacen parte de su libro apunta a conseguir el propósito que él tiene. Eso lo quiere hacer él, ¿sí? Pero también decimos que después de pensar en el propósito, él debe pensar en los medios que tiene para comunicar su propósito, ¿sí? Él tiene que pensar en los medios que tiene a su disposición para cumplir su propósito. Entonces, noten, hasta ahí solo hablamos del primer elemento, componente. Lo que hablábamos aquí era el título, componentes de un libro, ¿no? Componente de un libro. El primer componente de estos, entonces, decimos que es el propósito. Y decimos que ahí está encerrado el argumento principal, digamos, del autor para entregar su mensaje. Y decíamos que elementos que necesita para cumplir eso. Entonces vamos a hablar del segundo componente. El segundo componente lo podemos llamar el material, ¿sí? Aquí esto responde a la pregunta, ¿qué? ¿Qué? Seguramente que el autor tiene mucho material que podría usar en la comunicación de su libro. Hay mucho contenido y se pone a pensar, si yo voy a escribir esto, voy a hacer un libro de 500 páginas o más, ¿sí? Él podría pensar en eso, ¿no? Él tiene mucho material para compartir, ¿sí? Pero no es todo parte de su meta. Seguramente parte de su material lo va a desviar de la meta que él tiene, del objetivo que quiere lograr. No todo es parte de su meta. De modo que él llega a hacerse también algunas preguntas, como estas. ¿Cuáles datos debo seleccionar para mi libro? O sea, no todo es útil. ¿Cuáles datos debo seleccionar para mi libro? ¿Cuáles historias? ¿Cuáles poesías? ¿Cuáles diálogos? Estas son preguntas que se hace él, ¿sí? ¿Cuáles entrevistas? No sé. ¿Cuáles de esas debo enfatizar? Pregunta, ¿debo enfatizar personas? ¿Debo enfatizar eventos? ¿Debo enfatizar argumentos? ¿Debo enfatizar ideas? ¿O qué? ¿Qué debo enfatizar en mi libro? Eso es el material. El primer elemento componente es el propósito. El segundo componente es el material. Y tenemos que ver con lo que estamos seleccionando para compartir, para comunicar mi objetivo, ¿sí? El material es prácticamente el contenido de su libro. Eso es el material. Lo que tiene allí en las herramientas, lo que escribe, eso es el material. Es lo que el autor ha seleccionado como lo más importante entre todo lo que podía haber tenido
para comunicar. Él tiene una serie de elementos, entrevistas, tiene lecturas que ha hecho de otros libros, él tiene diálogos, él tiene, no sé, preguntas que surgen, tiene mucho material, pero él escoge lo que le ayuda a cumplir. Por eso decíamos que es el instrumento para cumplir su propósito. Él escoge solamente lo que le ayuda a cumplir con el propósito que tiene. Y ese es el segundo componente. Primer componente, decíamos, propósito. Y en el propósito la pregunta, ¿para qué? El segundo componente, material. Y la pregunta es, ¿qué? El tercer componente del cual les quiero hablar se llama estructura, ¿sí? Y la estructura responde a una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Yo tengo el propósito muy claro en mi cabeza, tengo el material, pero yo tengo que darle un orden al contenido que tengo que dar un orden en la comunicación. No puedo tomar todo el material y amontonarlo y entregarlo así, sino tengo que dar un orden para eso, ¿sí? Por último, el autor debe preguntarse qué organización quiero darle a mi libro, ¿sí? ¿Cómo voy a unir el material de la forma que mejor comunique el mensaje? ¿Sí? ¿Debo hacer un gran contraste entre dos personajes? ¿Debo presentar un problema y decirle a mis lectores o sugerirle a mis lectores cómo solucionar ese problema? Esas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Debo desarrollar mi material de tal manera que llegue a un punto culminante? Aquí, a trabajar mi material para llegar a un punto culminante. Y para explicar esta idea hablo de los cuentos, ¿no? El cuento utiliza esa estructura. El cuento generalmente empieza hablando de una idea, comunicando una cantidad de ideas de material y llega a la risa. Cuando todo el mundo suelta la risa, ese es el punto culminante, ¿sí? Si el contador de chistes no sabe hacerlo, se tira el cuento, porque la gente ríe antes de daña el cuento, ¿sí? En los libros estamos hablando, eso puede ser una idea, ¿no? Una estructura, una cantidad de material para llegar a un punto culminante, ¿sí? Es organizar el material de tal manera que los lectores puedan comprender perfectamente lo que se les está comunicando. Organizar el material de tal manera que los lectores puedan comprender lo que se les está comunicando. Eso es la estructura. Ya hablamos de los tres componentes, ¿no? Propósito, que responde a la pregunta ¿para qué? Material, que responde a la pregunta ¿qué? Y estructura, que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Decíamos acá, en la estructura. Responde a la pregunta ¿cómo? Ahí están los tres componentes del libro. Cita introductoria, por eso decía que para algunos va a ser un poco aburridor, pero esto me ayuda a lo que sigue, ¿sí? Concluyendo esta parte introductoria, no mi mensaje todavía en esta mañana, ¿sí? Pero concluyendo esta parte introductoria, cuando vamos a elaborar una construcción, es necesario conocer la clase de construcción para determinar los materiales a usar, pero también el orden que vamos a dar a esa construcción, ¿sí? Esto mismo es lo que hay que tener en cuenta cuando va a escribir. En otras palabras, nunca uno tiene un terreno y dice, voy a hacer cualquier cosa ahí, entonces voy a traer los materiales para esa cualquier cosa que voy a hacer. No, usted tiene el terreno y primero los que saben de eso, corroborar, ¿sí? Los que lo saben, usted tiene el terreno y piensa primero qué tipo de construcción le permiten hacer allí. Porque no en cualquier parte usted puede hacer lo que a usted se le antoje, ¿sí? ¿Qué tipo de construcción? Usted puede que piense, uy, me gustaría hacer un estadio de fútbol, pero en esta zona no es permitido hacer un estadio de fútbol. Entonces ahí ya tiene que descartar y limitarse a lo que quiere hacer, ¿sí? De pronto dice, yo quisiera hacer un edificio de 20 pisos en el barrio Bosque Popular. En el barrio Bosque Popular no le permiten hacer un edificio de 20 pisos, ¿sí? Entonces tiene que limitarse a las condiciones que le presentan. Entonces usted decide, voy a hacer una casa de 3 pisos, que ya le permiten hacerlo aquí, ¿sí?
Una vez que considere eso, ¿qué tipo de casa? ¿Usted quiere hacer una casa unifamiliar? ¿Usted quiere hacer apartamentos en esa casa? Usted tiene que tener en cuenta algunos elementos necesarios para eso y tiene que pensar en los tipos de materiales. Usted tiene que hacer un examen de suelos para mirar cómo el terreno está adecuado. Usted tiene que hacer cálculos estructurales, usted tiene que hacer una serie de cosas para cumplir el objetivo que usted tiene, ¿sí? Todos esos elementos los necesita para usar bien lo que usted va a hacer. Usted tiene que darle orden. Usted no compra los materiales y los amontona ahí, sino aún se sienta a calcular y a saber qué materiales necesita para cumplir su propósito. Usted se sienta a pensar o tiene que buscar la ayuda de un profesional para pensar en el tipo de estructura que usted va a hacer. Usted no lo puede hacer solo o como usted quiera. Usted tiene que hacer uso de las personas indicadas para que le ayuden a construir, ¿sí? Y después de tener eso, arranca ya con ideas claras en su mente, ¿sí? En sus ideas claras en su mente. Pues cuando hablamos de un escritor bíblico, estamos hablando de lo mismo. El escritor bíblico nunca se sentó, algunos entienden la palabra esa inspiración divina, como si se hubiera sentado cruzando sus piernas, sentado en el piso, con una bola de cristal y con la mano izquierda puesta sobre la bola de cristal y con la mano derecha escribiendo el mensaje que se está inspirando en ese momento. No es ese el tipo de inspiración, no es eso. El autor bíblico también fue instruido y guiado por Dios para entregar el mensaje, ¿sí? El autor bíblico sabía lo que Dios le estaba diciendo para comunicar, ¿sí? Él sabía claramente esto, ¿no? Eso es un detalle que tenemos que saber. Hago una pausita aquí para decir lo siguiente. El autor bíblico tiene todo muy claro, Dios tiene todo muy claro, que quiere entregarnos. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros cómo hacemos para descubrir lo que el autor quería decirnos y lo que Dios nos está enseñando a nosotros? ¿A usted no le parece que es importante esa pregunta? Decimos, sí, el autor lo sabía, él lo tenía claro, pero ¿yo qué? Yo necesito descubrirlo. Ahí hay algo que a mí me llama la atención y que yo quiero resaltarlo en esta mañana. Mis hermanos, el mismo Espíritu de Dios que estuvo presente en el momento de que se registró la palabra, las escrituras, está presente hoy aquí para ayudarme a mí en el proceso de comprensión de la palabra de Dios. El mismo Espíritu que estuvo presente en ese proceso de composición está hoy aquí para ayudarnos a usted y a mí en el proceso de comprensión. El Espíritu que inspiró al autor bíblico es el mismo Espíritu que hoy me ilumina a mí para entender ese mensaje de las Escrituras. Él está aquí, esa es la garantía que tenemos. ¿Acaso Jesús no le decía a sus discípulos, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los recordará todas las cosas? Esa es una garantía. Por eso, mis amados amigos y hermanos y los que hacen parte de este proceso de enseñar la palabra de Dios, no le podemos decir a toda idea torcida que nos digan en un grupo de estudios bíblicos, excelente respuesta. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque hay unas respuestas que no las podemos llamar de excelentes. Usted puede decirle con toda libertad a la persona, está equivocado, está equivocado. Eso no es así. O arrójele luz, hágales preguntas para que la persona llegue a una convicción, ¿sí? Que lo está acompañando el Espíritu de Dios a usted para eso. Le está acompañando el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu está presente hoy. Él solamente requiere de nosotros una cosa. Solamente requiere una cosa. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Él requiere de nosotros que leamos claramente, que nos dispongamos en sus manos, que Él nos enseñe qué quiere decirnos. Recuerdo esas palabras de Job, ¿no? Cuando le decía al Señor, Señor, dice el Señor, yo te preguntaré y tú me responderás, le dice el Señor a Job. Y luego Job le dice, Señor, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Qué cosa tan diferente, ¿no? Cuando yo estoy frente a las Escrituras, necesito pedir la guía del Espíritu de Dios para comprender
lo que Él quería decirme, lo que Él quiere hoy decirme, lo que Él quiere que nosotros cambiemos, que transformemos. Mire, muchas personas no hacen transformaciones en su vida a la luz de las Escrituras porque no le ponen seriedad al mensaje de las Escrituras, porque no quieren entender lo que el texto dice. Y a veces defienden posiciones erradas porque no quieren entender lo que la palabra de Dios está enseñando. Y la palabra de Dios es menospreciada y hacen sus propias interpretaciones y dicen, es que yo no creo que Dios sea tan malo que no me permita hacer esto. Si usted quiere ser serio con la palabra de Dios, tome con toda seriedad la instrucción que la misma Escritura nos da. Ponga el sentido de tal manera que entienda claramente lo que el texto le está diciendo. Y ahí con esa introducción, entonces ahí empezamos ¿sí? Empezamos a meternos. En este estudio titulado Sabiduría de lo Alto, ya entenderán un poco mejor el título que estoy usando aquí. La sabiduría que nosotros necesitamos tener no es esa sabiduría que adquirimos en el mundo. Miren, a mí me ha gustado mucho cuando defino esta palabra. Dos palabras que pueden tener confusión entre nosotros. Inteligencia y la palabra sabiduría. Próximo domingo ya la vamos a tener un poquitico más aquí, ¿sí? Son dos palabras que para algunas personas significa lo mismo, pero no es así. La inteligencia es la capacidad que usted tiene para adquirir conocimiento y eso se puede medir, ¿sí? Se puede medir el coeficiente intelectual de una persona, ¿sí? Eso se puede medir, el coeficiente intelectual. Inteligencia es la capacidad que se tiene para adquirir conocimiento. Tenemos personas muy inteligentes, ¿sí? Pero sabiduría es la capacidad que se tiene para poner en práctica el conocimiento. Porque es que el conocimiento podemos utilizarlo para bien o para mal, ¿sí? Encontramos algunos pícaros en el mundo con nombres propios, que no voy a decirlos en esta mañana, ¿sí? Pero encontramos algunos pícaros que hacen alarde de su inteligencia, pero su inteligencia de una manera dañina, perversa, ¿sí? Que yo diría casi que en las Escrituras eso toma. Cuando yo pienso en esos pícaros que hacen uso de una inteligencia de una manera perversa, macabra, no puedo dejar pasar por el alto esta frasecita, ¿sí? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Y ahí aparece una palabra también, la palabra astuta. Cuando vemos a estas personas que hacen uso de inteligencia de una manera macabra, estamos hablando que están haciendo uso de la astucia, no de la sabiduría, ¿sí? ¿Cuánto quisiéramos que esa infinidad de personas en el mundo que son inteligentes usaran esa inteligencia para bien, usaran esa inteligencia para el beneficio del hombre, para ayudarnos cada día a ser mejores, superar nuestra situación, nuestra condición, ¿sí? Pero hay muchos inteligentes que hacen uso de su inteligencia de una manera macabra. Cuando hablamos de que la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento, estamos hablando de algo más allá, ¿sí? Y lo que yo quiero hablarles en estos días, cuando vamos a hablar del libro de Proverbios, quiero ir mucho más allá todavía, porque voy a hablar de sabiduría de lo alto. Y casi que podría, en el momento en que yo estaba tratando de colocar el título, dudé en un título muy similar, ¿sí? Porque podríamos no solamente decir sabiduría de lo alto, sino sabiduría del que está en lo alto. Esto está acorde con Proverbios 1:7 y que vamos a hablar también más adelante, ¿no? Sabiduría de lo alto es el título de mi enseñanza, basado en el libro de Proverbios. Trataremos de descubrir esos tres elementos y ver cómo adquirimos sabiduría por medio de él. Cuando yo digo esos tres elementos, estoy hablando de los componentes de un libro, ¿no? En Proverbios podemos encontrar un propósito, en Proverbios podemos encontrar un material y en Proverbios podemos encontrar una
estructura. Propósito, material y estructura. Las tres cositas las encontramos claramente, ¿sí? Y es una de las cosas que vamos a tratar. Por eso mi introducción, porque yo voy a estar manejando otra vez esos temas en todo este tiempo, ¿sí? De propósito, material y estructura, ¿sí? Propósito, ¿qué quiere lograr el autor? ¿Sí? Material, ¿qué nos está comunicando? Estructura, ¿cómo está organizando su material? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Trataremos de descubrir. Miren que aquí nada más, cuando yo estoy presentando esta diapositiva que ustedes tienen allí, y por eso quiero que la presente, ¿sí? Nos está describiendo ahora cuál es el propósito de Diego Martínez al compartir este mensaje, ¿sí? Basado en el Proverbios, trataremos de descubrir esos tres elementos, componente de un libro, y ver cómo adquirimos sabiduría por medio de él. O sea, el hecho no es solamente conocer y decir, ah, sí, ya entendí, bien, eso está perfecto, sino que tenemos que ir más allá, ¿no? ¿Cómo adquirimos sabiduría de lo alto, sobra decir, por medio de él? Por medio de esos componentes, por medio de ese libro. ¿Cómo adquirimos sabiduría de lo alto? ¿Cómo adquirimos sabiduría de parte de Dios? A través de ese libro. Ese es el objetivo, lo que yo busco a través de mis hermanos. En la Biblia tenemos mucho contenido y hay una riqueza, que hay personas que no quieren utilizar lo que Dios nos da allí. Pero miren, la Biblia es un libro que nos ayuda, todas aquellas profesiones sanas nos ayudan. El rector del seminario donde yo tuve la oportunidad de estudiar, un hermano muy especial que lo recuerdo, ya hoy está en la presencia del Señor, que fue uno de los constituyentes en Colombia y fue un senador de la República, nuestro hermano Jaime Ortiz Hurtado. Yo recuerdo cuando estaba en sus clases y él era abogado y había estudiado esto, se había preparado toda su vida y él decía que el anhelo de él era llegar a algo así como una constituyente para hacer reformas en las leyes y todo esto, ¿sí? Pero recuerdo mucho que entre lo que él decía o citaba un texto del Antiguo Testamento y lo veía como su lema, el lema de su vida, de su profesión. Y es un texto en el Antiguo Testamento, porque yo Jehová, amante del derecho, soy. ¿Y ustedes saben si ese texto fuera el favorito de los abogados hoy en día? Ahí hay sabiduría. Y ahí hay sabiduría de lo alto. Ese es el texto favorito para el que estudia derecho. Yo Jehová, amante del derecho, soy. Mis hermanos, Dios está ahí. Y por eso Él nos quiere comunicar, nos quiere entregar. Por eso Él nos quiere dar sabiduría de lo alto. Voy a hablar aquí más adelante. No alcanzaremos a llegar ya ahí, pero quiero citar y llegar a ese punto, ¿no? Donde una de las solicitudes que Salomón, el escritor principal del libro de Proverbios, una de las solicitudes que él hace a Dios, ¿sí? Cuando Dios le llamó para gobernar esa nación, ¿sí? Y él decía, yo te pido una cosa, Señor, dame sabiduría. ¿Ustedes saben si esa frase la dijeran nuestros gobernantes? Presidente Duque, pídale sabiduría a Dios. ¿Ustedes se imaginan esto? Si los presidentes de nuestras naciones en el momento de posesionarse le pudieran decir al Señor antes de buscar a la gente de plata para recibir consejo de ellos, si se sentaran a la luz de las Escrituras y pidieran sabiduría a Dios para gobernar una nación, Dios la provee, Dios la da. Y en estos momentos que vivimos en el mundo entero, pedimos, rogamos, oramos a Dios por nuestro presidente. No somos ajenos a lo que vemos, sus ojeras, sus trasnochos, en medio de una situación tan difícil. Señor presidente, respetuosamente pídale sabiduría a Dios, como Salomón lo hizo. Dame sabiduría, le decía Salomón al Señor. Y eso está aquí en las Escrituras.
Si conociéramos las Escrituras, una frase que he dicho muchas veces y que hace parte de nuestro hermoso himno nacional. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Es realidad que la humanidad entera gime entre cadenas, pero no es realidad que esa humanidad comprende las palabras del que murió en la cruz. En las palabras del que murió en la cruz hay sabiduría. En esas palabras hay sabiduría. Él nos guía, Él nos conduce por los caminos que debemos andar. En las palabras del que murió en la cruz hay sabiduría de lo alto. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está lo que Dios quiere entregar a su pueblo. Miren, para el político, para el gobernante de una nación, para los médicos, allí hay guías de parte del Señor también. Hay leyes allí, ¿no? Hay leyes para cada persona que quiere meterse. Por eso la Biblia es única. No hay otro libro del mismo autor. Porque encuentra usted que estudia Derecho, ahí encuentra usted que estudia Medicina, ahí encuentra usted que es un científico, ahí encuentra usted palabra que es un escritor y encuentra mucho tema sobre el cual usted puede hablar. En este estudio que vamos a tener, basado en el libro de Proverbios, descubriremos esos elementos o eso que hemos llamado componentes de un libro, ¿sí? Pero no solamente yo quiero llevarles a descubrir esto, sino quiero llevarles también a que comprendamos por medio de él lo que Dios quiere entregarnos y que entendamos la sabiduría de Dios. Ahí entiendo y enlazo Proverbios 1:7. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Mis hermanos, si nosotros conociéramos, si conociéramos el oportunidad de darnos a conocer su mente. El sagrado de Corintios dice eso, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí podemos conocer su sabiduría frente a cualquier situación crítica, difícil de nuestra vida, porque ahí está la presencia de Él para guiarnos, para ayudarnos, para instruirnos en entregarnos lo mejor. Así que mis hermanos, yo espero que ustedes sepan recibir esta enseñanza en la mañana de hoy. Toda esta introducción fue para guiarles a esto. Piensen que no es algo perdido, esto nos sirve, a usted y a mí nos sirve. Así que reciban esto de todo corazón y como una instrucción para ayudarles a comprender las Escrituras y meternos con seriedad en la palabra del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana porque has estado con nosotros, por tu guía, por tu acompañamiento, por tu espíritu que nos llena, nos ilumina. Padre, delante de ti pongo a cada persona que ha escuchado y que va a escuchar esta enseñanza. Y te ruego que nos des esa sabiduría que tanto necesitamos. Hoy hablamos de nuestro presidente, lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú des sabiduría, que le permitas acercarse a ti y encontrar respuestas a tantas inquietudes, Señor. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Bendiciones para todos. 10:30 en punto de la mañana.